Elección correcta del híbrido y la densidad, manejo integrado de plagas y enfermedades, fertilización adecuada según ambientes y la inclusión en la rotación de cultivos como la colza. La fórmula del éxito del establecimiento El Volcán en Balcarce. Rodrigo Méndez, encargado de Agricultura del establecimiento El Volcán en Balcarce, analiza las claves de cómo lograr buenos rendimientos y estabilidad incluso en campañas complicadas como la 2011-2012. Este año pasado, o sea, la campaña 11-12 fue una campaña realmente complicada para la zona, más precisamente para el bache que se ha producido entre lo que es mitad de camino entre Balcarce y Tandil hasta prácticamente Mar del Plata. Se produjo un bache de precipitaciones desde el 10 de diciembre, que no llovió prácticamente más, hasta el 20 de febrero. En ese lapso únicamente una sola lluvia el 18 de enero, que fue de 20 milímetros para acá, para esta zona, lo cual fue muy poco para todo el ciclo de los cultivos de gruesa. Esto se fue un poco amenizado porque veníamos de una temporada invernal buena, con buenas precipitaciones, por lo tanto los cultivos arrancaron bien, pero bueno, conforme fue avanzando la temporada, se fueron quedando en lo que es humedad de suelo, ¿no? Nosotros la rotación es básicamente una rotación de 3 años, que generalmente es soja, trigo, soja o cebada, soja, maíz. Esa es básicamente la rotación que llevamos a cabo, en lo que es más que nada bajo riego. Y hace unos años se incorporó lo que es el cultivo de colza, lo cual nos permite ampliar un poco la rotación de 4 cultivos a 6 cultivos en 4 años, con lo cual nosotros pasamos a hacer soja, colza, soja de segunda, trigo, cebada, soja de segunda y después maíz. Con esta manera intensificamos un poco el uso del suelo. Como alternativa invernal, hace 7 años que en El Volcán siembran y producen colza. Méndez explicó el manejo que están haciendo con variedades, su nutrición y sanidad. Nosotros empezamos a hacer colza hace unos 7 años aproximadamente. Empezamos probando distintos tipos de variedades en esta zona, empezamos probando variedades de tipo primaveral y luego nos empezamos a tirar más que nada para las de tipo invernal. Por lo cual decidimos empezar a sembrarlas temprano para lo que es para la fecha de siembra de colza, alrededor de marzo, alrededor del 10 de marzo estamos iniciando las siembras, priorizando más que nada los lotes liberados de girasol, o sea los rastrojos de girasol, que tienen la ventaja de tener poca cobertura, liberar antes el lote, entonces nos permite salir mejor hacia un cultivo de canola, ¿no? Y el segundo lote a elegir para este tipo de colzas invernales son los lotes cosechados de soja de primera ciclos cortos, ¿no? Que liberan también alrededor del 10 y 15 de abril, están liberando el lote. Por lo tanto nos encontramos con las colzas invernales con prácticamente 2 fechas de siembra, una que va entre el 10 y el 20 de marzo a fines de marzo y la otra que va entre el 10 y el 20 a fines de abril. ¿Cuáles son las densidades con las cuales hoy están trabajando y cómo manejan la nutrición del cultivo, que es tan importante? Bueno, en lo que es densidades nosotros manejamos, apuntamos a obtener a final de cosecha entre 30 y 50 plantas por metro cuadrado para lo que son este tipo de híbridos y variedades invernales, que es lo que sembramos, ¿no? En lo que respecta al fósforo, obviamente como todos los cultivos va incorporado a la línea de siembra en el momento de la siembra. Generalmente aplicamos entre 100 a 130 kilos de fosfato diamónico al momento de la siembra, y lo que es la aplicación del nitrógeno y el azufre, más específicamente el nitrógeno, lo particionamos en 2. Más que nada, si venimos con lotes que tienen menos de 40 y 50 kilos de N al momento de la siembra, tratamos de hacerlo en una primera aplicación junto con la siembra de aproximadamente 100 kilos de urea, o sea 46 kilos de N. Con eso nos garantizamos que el cultivo llegue con buena nutrición hasta prácticamente cuando se produce la elongación de la vara floral, que para esta zona es alrededor de mediados, fines de agosto. No, es en ese momento donde complementamos la fertilización con el nitrógeno que hace falta, que generalmente son unos 70-80 kilos de N más, y el azufre requerido, que para esta zona el requerimiento de azufre anda alrededor de 12-15 kilos de azufre de elemento sumado a lo que ya tiene disponible el suelo, ¿no? Debido a los contenidos de materia orgánica que andan en la mayoría de los lotes de esta zona en 5 o 6% de materia orgánica. Utilizamos un fertilizante líquido que tiene 28% de concentración de nitrógeno elemento y un 5,2% de azufre, y la idea es aplicarlo justamente cuando está por elongar la vara para que lo tenga disponible en los próximos 15 días el cultivo. Este cultivo requiere un poco más de cuidado, no es el manejo que estamos acostumbrados en la soja, requiere un poco más de cuidado, pero no es imposible de realizar, digamos. Una de las claves en el manejo de la colza es el control sanitario. A diferencia de otros cultivos, hay que hacer monitoreos permanentes para evitar sorpresas irreversibles. Lo que es prácticamente en el país, las 2 enfermedades más importantes que tiene es alternaria y foma.
más que nada en esta zona, prácticamente alternaria, es muy difícil de verla. Se da más que nada a la hora de la cosecha. En algunas zonas hay épocas de cosecha húmedas, lo que es la foma produce una mancha a nivel del tallo y de las silicuas, y no nos olvidemos que la colza larga todas las hojas en el momento posterior a la floración, o sea que los órganos fotosintéticos de la colza terminan siendo las mismas silicuas portadoras de los granos y los tallos, o sea que las manchas que interceptan luz impiden la fotosíntesis y obviamente la producción de fotoasimilados para el llenado de granos posterior, ¿no? Eso por un lado. En el caso de alternaria, hay productos específicos para el control de alternaria. BASF tiene un par de productos que son específicos para el control de alternaria, que incluso se utilizan en papa también. La enfermedad más importante que tenemos nosotros es la foma, bueno, que ustedes la han visto con las manchas circulares, color grisáceo, con los puntos negros que son los pignidios de la foma. Dependiendo del año, pueden aparecer desde estadios iniciales, como fue este año, que fue un otoño relativamente cálido y relativamente húmedo con respecto a años anteriores, donde se da en estadios iniciales y es necesario realizar un control a mediados de junio, como fue este año, con algún triazol, por ejemplo un propiconazol, puede andar muy bien para el control en ese momento, ¿no? Y no nos olvidemos que el último momento para entrar al cultivo de colza es en agosto, antes de que se produzca la elongación de la vara. Entonces ahí donde muchas veces, si la infestación con foma se mantiene, es necesaria la aplicación de por ahí una mezcla de estrulina más un triazol para brindarlos la protección y la residualidad necesaria para olvidarnos del problema fúngico hasta la floración. Méndez destaca que hay que saber leer el momento de cosecha y determinarlo es muy delicado. En el volcán, la cosecha en directa es la plataforma que les permite obtener buenos resultados. Nosotros vamos realizando un avance viendo el color de las silicuas, que van pasando del color verde al color ese banano amarillento que toma, al color tabaco, y bueno, es en ese color tabaco cuando se produce el emparejamiento de las silicuas que están a lo largo de toda la altura de la planta, que es cuando determinamos el momento de la cosecha. El momento de la cosecha nosotros tratamos de cosechar cuando la colza tiene alrededor de 12-13 de humedad, de ahí en adelante largamos la cosecha. No nos olvidemos que la humedad de recibo máximo de cultivo de colza es de 15 y siempre podemos llegar a tener algún punto de suba desde que cosechamos en el campo hasta la entrega en el puerto, ¿no? Es importante el momento de la cosecha, no tener miedo al tema de la apertura de las silicuas, la dehiscencia, como se dice, que es el temor que realmente todos tenemos o teníamos, lo cual lo podemos solucionar bastante con un buen stand de plantas inicial del cultivo, ¿no? Con lo cual nosotros llegamos a la cosecha con un cultivo realmente desarrollado, quizás de 1,60 m, 1,80 m de altura, con muy buena ramificación, totalmente entrelazado, donde es muy difícil que un viento, por más fuerte que sea, lo mueva y produzca ese roce de las silicuas, la apertura de las mismas. En la colza fuimos creciendo de a poco, tanto en superficie como rendimiento. Los últimos años hemos podido obtener muy buenos rendimientos, rondando los 3.000, 3.200 kilos de colza. Quizás en algunos lotes particulares hemos tenido picos de un poco más de 4.000 kilos incluso. Debido a los problemas que ha tenido la comercialización del trigo los últimos prácticamente 3 años, la superficie de colza ha ido avanzando sobre la superficie de trigo. Los precios que se han obtenido en la comercialización de este cultivo han ido dejando realmente el mejor margen del cultivo, ¿no? Ofreciendo una soja de segunda posteriori que la sembrás prácticamente 15 días de manera anticipada a la soja de segunda que sería sobre trigo. Con lo cual en esta zona donde el rendimiento se va disminuyendo prácticamente casi 80 kilos de soja por día, a medida que nos vamos atrasando un día en la fecha de siembra, esos 15 días anterior a la fecha de siembra del trigo realmente son muy importantes, ¿no? Obteniendo un rendimiento de soja de segunda muy superior al que hay sobre una soja de segunda sobre trigo o incluso sobre cebada. En el establecimiento El Volcán en Balcarce, la incorporación del riego ha permitido reducir el riesgo productivo de dos cultivos importantes como la soja y el maíz, que comparten milímetros y han ganado en estabilidad. Siempre nuestro objetivo no fue sacar en un lote de riego el máximo potencial posible para la zona con riego, sino lo que pretendemos con los equipos de riego es darle una estabilidad al sistema, digamos. O sea, ¿a qué apuntamos? A que nosotros todos los años bajo los equipos de riego obtenemos alrededor de 3.000, 3.200 kilos de soja, quizás un poco más, y alrededor de 11.000, 11.500 kilos de maíz todos los años. Eso es lo que nos brinda la estabilidad que nos dan los equipos de riego. Entonces nosotros, por ejemplo, muchas veces pasa como este año, donde cuanto mayor es el déficit de agua que tiene el cultivo, menos los podemos regar porque más tenemos que regar las otras posiciones también, ¿no? Entonces de esa manera nos movemos entre, por ejemplo, el caso de las posiciones que estuvimos viendo, nos movemos entre posiciones de riego con soja
y posiciones de riego con maíz, sin dejar caer el rendimiento de ninguno de los dos, pero sin pretender lograr el máximo potencial en ninguno de los dos. Siempre tratar de llegar al promedio que buscamos todos los años con ambas posiciones. ¿Podemos hacer un comparativo entre el rendimiento en secano en el mismo campo y el rendimiento bajo riego que estaba compartido entre los dos cultivos? En años promedio, la diferencia que tenemos, por ejemplo, en lo que es en lotes de maíz secano versus riegos, obtenemos alrededor de 3.000, 4.000 kilos de rendimientos de maíz. En lotes con mayor déficit hídrico, como fue este caso, puede verse mayor. Y en el caso de lotes, por ejemplo, de soja, tenemos una diferencia de 500 kilos, 600 kilos de soja todos los años. En años como este, la diferencia fue mayor, aún incluso ha habido posiciones que han llegado a marcar hasta 1.000 kilos de diferencia de rendimiento. Ahora, ¿cuáles son los híbridos que les brindaron esta estabilidad que ustedes están usando y cómo el avance de la biotecnología va mejorando y estabilizando los rendimientos? Realmente utilizamos una paleta de híbridos bastante variadas, que está compuesta en el caso de maíz, está compuesta mayoritariamente, hay híbridos de Monsanto, utilizamos Don Mario, utilizamos Dia Agroscience y utilizamos algo incluso de Nidera. Tratamos de diversificar un poco la paleta con híbridos que van desde ciclos relativamente cortos, como es el caso del 670 con una madurez relativa de 117, a híbridos que van un poco más largos, como es el caso del 747. La mayoría de los híbridos estos, nosotros lo que buscamos hacer es que sean obviamente todos MG. Este híbrido está sembrado el 5 de noviembre, es un DAU 2M510, tiene 84.000 plantas, es un híbrido que es largo, tiene muy buena potencial de rendimiento, fue fertilizado con 120 kilos de fosfato diamónico y recibió 120 milímetros de riego, con 220 kilos de urea. Como verán ustedes, ya hay una porción de lote que se ha cosechado y estamos en 11.600 kilos. Para lo que fue este año, realmente muy bueno. La base para una empresa agropecuaria de trayectoria como el Volcán ha sido la incorporación de tecnologías, tanto de manejo como de maquinarias, pero sobre todo, trabajar pensando en la sustentabilidad del sistema. Ha sido necesaria la inclusión de la tecnología que hemos aplicado hasta ahora y la idea es seguir apuntando a prácticas de manejo que nos permitan mantener justamente esto, digamos, mantener la sustentabilidad del sistema, mantener el nivel de rotación que llevamos, prácticamente manteniendo el nivel de la superficie de los distintos, ya sea de fina o de gruesa de los distintos cultivos año tras año, justamente apuntando a estabilizar el sistema, ya sea manejando los equipos de riego, manejando la fertilización, manejando densidades de siembra. Fertilizaciones variables, que es lo nuevo que se está incorporando con el tema de la agricultura de precisión, del manejo de agricultura por ambiente, manejo de distintos tipos de híbridos o variedades de acuerdo al lote y de acuerdo a la zona, ya que como verán este es un campo muy variado que va desde zonas altas a lotes realmente muy tendidos. Y bueno, yo creo que ese tipo de manejo, más que nada apuntando a todo ese tipo de tecnologías de procesos, son las que nos permiten mantener la sustentabilidad y la producción en el sistema.